Por otra parte, tenemos las matrices causa-efecto, en donde lo que se lleva a cabo es un análisis en dos dimensiones, ¿sí? En donde se tienen en cuenta las actividades de un proyecto y los factores ambientales. Y todo esto, y estos dos factores se relacionan con con los respectivos impactos que se podrían ocasionar. Para la construcción, chicos, de este tipo de metodologías, ¿sí? Se requiere hacer una revisión bibliográfica de cuáles son los posibles impactos que se podrían ocasionar en ese tipo de proyecto que uno pues va a estudiar, ¿sí? Con esa búsqueda de información, ahora sí yo ya comienzo a comparar o a relacionar las actividades, ¿sí? Con los factores, pues, ambientales. Como ustedes aquí pueden observar, las columnas representan las actividades del proyecto y en las filas los factores ambientales, pues, que se podrían ver afectados, ¿sí? Pues por nuestras actividades, ¿ya? Entonces acá tenemos replanteo de construcción, por ejemplo, aquí tenemos todas nuestras actividades, ¿sí? Y miren que en la parte superior tendríamos entonces los impactos y claramente pues los diferentes elementos del ambiente, ¿no? Entonces aquí comenzamos con el elemento suelo, el elemento agua, aquí sería aire, ¿no es cierto? Sería paisaje, entonces aquí estamos relacionando los impactos pues con los elementos propios del ambiente y esta relación pues nos lleva a hacer una identificación de impactos. Entonces yo comienzo a relacionar o comienzo como a hacer el análisis, ¿no es cierto? Actividad, elemento e impacto. ¿Listo? Un ejemplo que es muy conocido de esta metodología de matriz causa-efecto es la matriz de Leopold, ¿sí? Que yo creo que la mayoría de nosotros la ha manejado en algún momento y si no, pues es una matriz que se va a manejar seguramente. Esta matriz, a pesar de que es una matriz de identificación, se le han otorgado algunos valores, pues que también permiten hacer una valoración, pero quiero que quede claro, chicos, que aunque tiene valores, son subjetivos, ¿sí? Y por lo tanto, pues siempre se ha determinado pues como una matriz de identificación. Bueno, entonces miren que esta matriz de Leopold lo que hace es una estimación de la magnitud y la importancia de los impactos. Aquí es cuando hablamos de unos valores, ¿no es cierto? Y la matriz permite, por esa razón, pues tener unos resultados no solamente de identificación, ¿no es cierto?, sino también unos resultados de valoración, pero como les menciono, son finalmente pues resultados subjetivos porque parten de una descripción de los hechos, ¿sí? Entonces, por eso no se aconseja que la matriz de Leopold sea utilizada como una matriz de valoración. Aquí en la imagen, en la tabla, perdón, ustedes pueden observar esos valores que se les ha otorgado en cuanto a magnitud y en cuanto a importancia de los impactos. Tenemos intensidad, afectación y no calificación. Y finalmente en importancia tenemos duración, influencia y calificación. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta matriz, ¿no? O sea, específicamente para la matriz de Leopold? Primero, pues hacemos una identificación de las etapas del proyecto y las actividades que se pudiesen generar o que pudiesen, perdón, generar modificaciones al ambiente. Entonces, en este caso, yo siempre tengo que hacer una descripción del proyecto, ¿no? Por eso es tan importante que conozcamos el proyecto, porque inicialmente, pues todo debe partir de esa información. Bueno, después dice identificar los componentes representativos del ambiente y las condiciones o factores que pueden ser afectados por el proyecto. Entonces aquí ya tenemos identificar primero las actividades y segundo, identificar esos componentes del ambiente que podrían ser afectados. Por eso aquí es tan importante en esta segunda etapa, en este segundo punto, que hagamos una revisión bibliográfica, ¿no? Tenemos tercero, establecer las interacciones entre cada actividad e impacto, para lo cual se dibuja una línea diagonal en la celda de la relación. Entonces aquí ya comenzamos nosotros a relacionar las actividades con los posibles impactos y pues claramente los elementos del ambiente que se podrían generar. Para esto pues vamos a hacer ya una diagonal en donde vamos a representar tanto la importancia como la magnitud. Entonces miren que aquí en este caso primero pues vamos a identificar la magnitud, o sea, haciendo esa relación perdón, ¿con qué? Con los factores del ambiente, vamos a identificar la magnitud de ese posible impacto, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con magnitud? Hacemos referencia a la alteración que sufre el componente ambiental por la ejecución de una actividad. El valor de esta variable puede ser entre 1 y 10, donde 10 corresponde a la alteración pues, máxima que puede provocar el impacto sobre este elemento. ¿Listo? Este valor estará precedido por el signo positivo cuando el efecto pues es benéfico o el signo negativo cuando es perjudicial. Entonces miren que acá en nuestra tablita, si ustedes pueden observar, tenemos la magnitud. Aquí tenemos desde el signo más o menos, ¿sí? Porque entonces dependiendo del tipo de impacto que estamos abordando, pues va a ser un impacto negativo o un impacto positivo.
Cuando mencionamos que la magnitud es esa afectación o esa alteración o esa modificación que puede ocasionar el impacto sobre el componente, pues estamos hablando de una intensidad y de una afectación, ¿no? Entonces esa intensidad va a ser baja, va a ser una afectación baja, baja o va a ser alta, ¿no es cierto? Y pues dependiendo de eso, pues se le va a otorgar un valor. Después vamos a identificar la importancia, ¿sí? de ese impacto, que hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y la extensión o zona territorial afectada. Aquí también pues vamos a considerar una escala entre el 1 y el 10, donde el 1 indica la importancia menor y el 10 la mayor. En este caso, chicos, entonces sí, obviamente es necesario que no solamente tengamos en cuenta, como ustedes pueden ver en la tabla, una duración, sino además una influencia, ¿sí? O sea, cuál es el alcance de ese impacto y pues inmediatamente una valoración. Para determinar entonces el valor ahora sí de cada celda, pues vamos a multiplicar esas dos variables, ¿no? Lo que es la magnitud y lo que es la importancia. Y de esta forma, pues ya podemos identificar cuáles son las actividades que alteran el ambiente, cuáles son los elementos más afectados, ¿sí? Y pues en su mayoría ese proyecto genera impactos positivos o impactos negativos. Bueno. Finalmente se realiza una sumatoria total de las filas y de las columnas cuyo valor debe ser similar y dependiendo del signo positivo o negativo, se catalogará el proyecto como perjudicial o viable ambientalmente teniendo en cuenta la valoración de los impactos. Entonces miren que finalmente cuando ya hemos aplicado nuestra tabla, ¿no es cierto?, de magnitud y de importancia, cuando ya hemos multiplicado y haciendo la sumatoria de todos esos impactos, pues ya podemos determinar si ese proyecto pues genera en su mayoría impactos bajos, impactos medios, en el caso pues de nuestro proyecto o impactos severos, ¿sí? Aquí podemos observar, chicos, un ejemplo de la aplicación de nuestra matriz. Entonces, miren que, como les mencioné, esto es un análisis que, bueno, como que se debe llevar a cabo pues por un grupo interdisciplinario en donde pues hayan diferentes especialistas que aporten finalmente a la descripción, a la identificación de esos impactos, ¿no? Entonces es importante pues que siempre, por eso esta actividad es en parejas, porque la intención es que no solamente tengamos como la, la la visión o el juicio de valor de una sola persona, sino que entre ustedes pues también puedan determinar realmente cuáles son esos impactos que afectarían al ambiente desde diferentes posiciones, ¿listo? Desde diferentes experiencias. Entonces, miren que inicialmente, por ejemplo, hablamos que replanteo, ¿no es cierto?, en la construcción, estas son actividades de construcción de una línea de gasoducto, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando, pues, como de las diferentes actividades. Entonces, decimos replanteo de la construcción, construcción y adecuación de accesos, adecuación de sitios de torres, eso es una primera etapa, ¿no es cierto?, remoción vegetal, descapotes, planación y excavación. Entonces, aquí hemos ya hecho la multiplicación de la magnitud con la importancia, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya van a poder ver los diferentes valores a los que se le asignaron a los diferentes impactos, teniendo en cuenta claramente los factores ambientales, los elementos del ambiente. Entonces, en su mayoría podemos observar que todos los impactos son negativos, ¿sí? Todos presentan impactos negativos y miren que al final, cuando yo hago la sumatoria total, ¿sí? Aquí hago la sumatoria de positivos, ninguno. Aquí positivos, tampoco ninguno. Entonces hago la sumatoria total. Miren que me da menos 40, menos 63 y aquí la sumatoria me da menos 37 de todo. O sea, primero sumo todas las filas y ahora sí sumo todas las columnas. Igual, chicos, para los impactos. Entonces acá estoy hablando, déjenme un segundo. Acá estamos hablando entonces, lo mismo, hacemos la sumatoria de las columnas, ¿sí? Y después la sumatoria de todas pues, las filas. Y miren que los valores nos dan iguales, menos 347, menos 347, menos 347, ¿sí? Entonces la suma tanto de las columnas como la suma de las filas nos da el valor, es decir, nos indica pues que la valoración, que la evaluación de impactos ambientales pues es coherente entre sí. Y como es negativo nuestro gran total, entonces ahí sí podemos afirmar que nuestro proyecto no es viable ambientalmente. Ahora sí lo que tenemos que entrar a analizar es finalmente si ese proyecto sí se puede ejecutar llevando a cabo medidas de manejo ambiental o si definitivamente pues hay que cambiar de diseño, o hay que cambiar de tecnología o hay que hacer una modificación pues grande a ese proyecto, ¿sí? Entonces miren que finalmente nuestra interpretación de resultados pues debe tender a tres respuestas, ¿sí? Lo primero, ¿cuáles son las actividades que causan mayor impacto negativo
al ambiente. Entonces, si nos fijamos, ¿sí? La sumatoria de las filas, los mayores números, pues se dan en tres actividades: construcción y adecuación de accesos, adecuación de sitios de torres y remoción vegetal. El mayor impacto pues sería la actividad denominada remoción vegetal, ¿sí? Ahora, otra pregunta que yo me tengo que realizar. Los factores ambientales que reciben mayor impacto, ¿cuáles son? Entonces yo aquí voy a mirar, ¿no es cierto?, la sumatoria, y miren que el mayor número está en la pérdida y alteración de suelo. Si se fijan, este elemento pues es coherente con la actividad que causa mayor impacto, ¿no? Remoción vegetal, y qué recurso pues se va a ver más afectado, claramente el suelo, por la pérdida y alteración, ¿sí ven? Entonces la intención no es solamente elaborar una evaluación de impactos ambientales, sino saberla interpretar, porque esa interpretación es la que finalmente me va a permitir a mí hacer pues esa aportada a la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente nos dice, la calificación global del proyecto es -3,47. Al ser negativo, indica que el proyecto evaluado puede ser perjudicial para el ambiente. Por lo tanto, se requiere de estudiar otras alternativas o diseñar estrategias de manejo ambiental con el fin de garantizar la viabilidad ambiental del mismo. ¿Listo? Entonces, en este caso, chicos, pues tenemos que identificar esos impactos y si realmente pues pueden ser reversibles, ¿no? A través de unas medidas de manejo ambiental. Por eso les menciono que la clave de una metodología de impactos ambientales, de evaluación de impactos ambientales, no es identificar los impactos, sino realmente con esa identificación pues poder tomar decisiones. ¿Listo?